Conectate con una nueva experiencia. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué día? ¿Qué les voy a decir? Fiaca para salir de la cama. No queda otra, ¿eh? Junten mucho coraje porque está como lloviznoso. Llovizna, está frío, medio otoñal. Qué fiaca, los primeros fríos con lluvia para salir de la cama son bravísimos. Pero bueno, junten coraje, ¿eh? Hoy es martes, 18 grados 3. 16. Hace la mañana en la ciudad, de lunes a viernes tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol, siempre sale el sol. Vos pones la radio para empezar, que de 6 a 9 vamos a estar. Ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más. De acá en más, está en Urbana Play 104.3. 18 grados 6, me rectifico. ¿Cómo estamos, mis compañeros? Qué día difícil. Buen día, Guido, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, María? ¿Todo Bien. bien? Yo sigo con la Bien. energía bien arriba. Bien, de las termas. Bien Qué arriba. bien. Mientras ustedes se van cayendo a pedazos en Sí. todo tipo, en todos los ítems, yo estoy bien arriba. Bien, bien. Las aguas termales te hicieron fenómeno. Muy bien, no me duele absolutamente nada, estoy entero, me puedo levantar a las 2, 3 de la mañana, no tengo ningún drama. Así que ustedes sigan sufriendo. Seguiremos sufriendo. Entonces, bueno, muy bien. Buen día, la Romy, ¿cómo estamos? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es el Día Internacional del Agua. Del agua. Como para celebrarlo lloviendo. Y sí. Porque estaba medio como la verdad que uno sale y dice, no, qué, No, qué horror. no, quedémonos, ¿no? Ah. Oh, Me tiro el agua, no me tiro. Estará fría, estará caliente. le estamos dando mucho ánimo a la gente que nos escucha hasta ahora como para arrancar el día, ¿no? David, buen día. Buen día, buen día. Bien, sí, yo estoy impactado con que esta sea la mejor versión de Guido. O sea, que esta sea como la... Está rentero. Muy bien. Está muy bien. bien, ¿Está rentero? ¿Vos decís que está rentero? Viene de 10 días de vacacionar, de andar Pero en agua en claro. termas, en aguas termales. Estoy perfecto. Está perfecto. ¿Por qué? Bien te gustaría ¿Qué pasó? estar conmigo. Vamos a ver lo mal que se te ve, David, en Oh, en todas nuestras multiplataformas. en nuestras multiplataformas. Bueno, Rolo, buen día. Móvil Terraza está ahí alojado. ¿Cómo está la llovizna ahí afuera? Bien, por ahora estamos bien. Lo que sí voy a decir, no soporto la energía inmunda que tiene Guido, que nos está enrostrando sus vacaciones ahí con los abuelos en Cocún. No lo soporto. Mirá que ofensivo. Qué linda que imagen. estuvo- qué ofensivo que estuvo Rolo. No, ¿cómo ofensivo? Y no, me dijo que estoy con los abuelos en Cocún. La película, Cocún, ¿no? claro, La película, donde digo. los abuelos se metían en la pileta para rejuvenecerse, no sé qué habrás hecho en esa Igual pileta vos. Y vos ya estás cerca de la edad de ser abuelo, así que, Claro que sí. ya te vas a meter en las piletas. Claro que sí. Igual es martes, déjalo llegar al viernes que llegan 3 cilindros. Más respeto con las aguas termales, le pido por favor. Totalmente, ¿no? totalmente. Bueno, muy bien, ok. Totalmente. Está muy bien esto de irse de vacaciones en esta época del año, igual, cuando ya todo lo demás gastamos, viste, allá largo y a lo lejos quedaron. Bueno, muy bien, vamos a arrancar con una agenda intensa esta mañana. Ayer el gobierno ocupado en distintos frentes tratando de encontrar alguna forma de frenar la suba de precios, que viene con una inercia muy grande el mes de febrero, sobre todo alimentos, 7,5%, y se proyecta hacia febrero, hacia marzo, a la inflación de marzo, ¿no? Entonces, por un lado se reunieron con las empresas alimenticias y le dijeron que tienen que retrotraer los precios al mes de febrero. Dicen haber relevados aumentos injustificados de hasta el 20% en algunos productos muy sensibles. Claro, lo que sucedió es que entre que se anunció que se iba a hacer algo y los anuncios pasó una semana. En esa semana las empresas mandaron nueva lista de precios que tienen incrementos que van desde el 9% hasta el 30%, dependiendo de los productos. Lo que le dijo ayer el ministro Culfas es, tienen que retrotraer al 15 de febrero los valores de los panificados, los valores... Fideo y harina, ¿no? Claro. Pan, fideo y harina. Y después vamos a ver los otros aumentos que hicieron de la canasta básica
para retrotraerlos a Déjenme principio de que marzo. vuelva un poco para atrás. Bien, sí, están faltando precios cuidados también. Hay mucha denuncia a consumidores de que no encuentran los productos de precios cuidados en este contexto. Se reabrió la exportación de harina y aceite de soja con, claro, ahora pagan las mismas retenciones que el poroto. Se le subió 3 puntos, ¿no? 2 puntos la retención del 31 al 33%. Y con lo que se recaude de ese excedente, digamos, de recaudación, van a buscar hacer el fideicomiso para garantizar que la harina acá se venda a precios que no sigan la evolución del precio internacional, y también van a armar finalmente el fideicomiso de verduras, ¿no? Para que el Estado intervenga en la compra de tomates, papa y cebolla, buscando bajarle la estacionalidad, la evolución del precio de esas verduras, ¿no? Sí, con las retenciones lo que busca el Estado es 400 millones de dólares, es lo que planea recaudar hasta fin de año, que es cuando está suspendido este diferencial, y con eso financiar estos 2 fideicomisos. ¿Para qué? Para tener precios cuidados, por decirlo de alguna manera, de estos 2 productos que entienden que son la cebolla, la lechuga. Ahí, como está el aceite ya, ¿no? Claro. Vieron que hay en el aceite en el supermercado te dicen 2 por persona, tiene que ver con que tiene un precio... Sí, en el caso del fideicomiso de las frutas y verduras lo que van a también es que lo van a ir mirando. ¿Por qué? Porque son productos con estacionalidad. Entonces no es que hay tomate todo el año. Entonces, la papa sí, pero digo, hay otros productos que no. Entonces ahí van a ver si después van modificando si entra y sale algún producto. Dentro del fideicomiso de verduras. Bueno, todo esto lo que están tratando de poner en marcha, hay empresas especialmente apuntadas por el gobierno, como Molinos Río de la Plata, que produce mucho harinas, por ejemplo, Mastellone, tema leches y lácteos, y Coca-Cola también por el tema de las gaseosas. Son algunas de las empresas sobre las cuales el gobierno dejó trascender que está específicamente encima por los aumentos de los últimos tiempos. También hay quejas de los importadores. Dicen que el Banco Central está cada vez más selectivo a la hora de entregar dólares para importadores. Se quejan desde los importadores de piezas de Tierra del Fuego, del armado, hasta el tema del café. El café netamente importado. Dicen que están con muchas dificultades para importar café. Y el tema de la yerba se puede complicar por los incendios en Corrientes. Fundamentalmente hay 1/3 de la producción local que está comprometida. Entonces están pidiendo importar de Brasil y de Paraguay yerba para tratar de compensar un poco la pérdida de la producción que va a haber por los incendios en Corrientes. Sí, además, ahí lo que tiene es que el precio se define en una mesa de acuerdo entre toda la cadena, y como no hay acuerdo lo tiene que definir el precio que se paga a la producción local y en las diferentes etapas de la cadena. Lo tiene que definir el Ministerio de Agricultura, y Corrientes es el principal productor de yerba. Claro. Entonces ahí hay un conflicto también declarado porque no se ponen de acuerdo cuánto va a valer el kilo de yerba. Bien, en este contexto de mucha puja y cierto desconcierto también respecto de qué medidas tomar para frenar la inflación, porque ninguna de estas, digamos, ya las hemos visto aplicarse una y otra vez y seguimos dentro de la misma inercia inflacionaria, aún teniendo en cuenta que el contexto de guerra le pone mucha más presión a la inflación. Bueno, había habido un llamado de parte de Santiago Cafiero a la unidad. Santiago Cafiero es quizás el funcionario, aunque ahora está en Cancillería y no jefatura de gabinete, más cercano a Alberto Fernández, y con toda intención publica una carta haciendo un llamado a la unidad. La respuesta que vino a través de una carta de intelectuales, un grupo de periodistas, artistas, que uno podría decir, bueno, ¿qué peso tiene esto? Bueno, tiene un peso muy relevante porque le contesta a otra carta de otros intelectuales que son funcionarios del gobierno, por ejemplo, Alejandro Grimson, Ricardo Foster, etcétera. Pero acá hay algunos nombres muy cercanos a Cristina Kirchner, desde Sandra Russo, que fue su biógrafa, Marcelo Figuera fue el periodista que presentó el libro Sinceramente, y después, nada, gente que ha sido muy cercana al gobierno de Cristina Kirchner, desde Adrián Paenza hasta Artemio López. Bueno, ese conglomerado y Daddy Brieva, por ejemplo, ¿no? De kirchneristas disconformes, lo llamo yo así, pero sacaron un documento durísimo en contra del gobierno de Alberto Fernández, diciendo que la unidad no se mantiene porque se la nombre, le dicen a Santiago Cafiero y a Alberto Fernández, sino porque se mantengan las políticas que le dieron origen. Le dicen, ninguna de las políticas sobre las que acordamos se cumplieron. Le dice que estamos en un marco de política de ajuste, con políticas regresivas, que esto produjo pérdida de poder adquisitivo, que lo que pasó en los años de Alberto Fernández, que los que perdieron fueron los trabajadores y que los empresarios fueron los que fueron beneficiados. No es un problema de moderación o intensidad, dicen, eso es lo que dice
de la Juntos por el Cambio, que Cristina Kirchner es la intensa, y dice, la moderación al final termina siendo la nada, ¿no? Le dicen, el concepto de moderación es por demás riesgoso para cualquier gobierno popular latinoamericano. Esta cosa de que si no se le habla a todos y... no se le habla a nadie, no se le habla a nadie. Ustedes, la moderación finalmente termina siendo la nada misma. Después dice algo sobre los últimos anuncios de Alberto Fernández, dice, mientras tanto la política gubernamental ha llegado a su punto más trágico es la palabra, la preparación de escenarios de anuncios donde no se hacen anuncios. Es la práctica fallida de anticipar políticas que no se concretan. Los que proponen interespacios terminan inmóviles. Pretenden hablar suave, pero se vuelven inaudibles. Todo lo que se presenta como moderado termina siendo débil y sin capacidad transformadora. Madre. Se armó una... Bueno, está la carta, podría ser una carta firmada por Cristina Fernández de Kirchner perfectamente, y vuelve sobre el mismo punto que ya le dijo la cámpora Alberto Fernández, que le dice, el problema fueron los 4 millones de votos que perdiste en el 2021, los perdiste porque te desviaste de la política que nos dio origen a nuestra unidad, que era que los trabajadores recuperaran poder adquisitivo. Entonces la unidad se perdió, le dice, en las elecciones, cuando perdiste las elecciones. Y si querés unidad, tenés que cambiar el rumbo del gobierno. Eso es básicamente lo que... Endurecer, sí, tomar medidas, basta con la moderación. Pero en el contexto además le dice, bueno, pero que ahora tenés todo regido por el Fondo Monetario Internacional, los próximos años del gobierno. Bueno, esto muestra realmente que va a ser muy difícil lo que resta la convivencia del Frente de Todos y pensar si va a haber efectivamente una ruptura pública, ¿no? Que se concrete la salida a la cámpora del gobierno. Cristina Kirchner dijo, yo no soy Cobos, ¿no? Sí. ¿Cuál puede ser el rol de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado? Apuestan a que los Kirchner son una familia como muy institucionalizada, digo, están desde toda su historia dentro del concepto de la institución, de lo que es el rol del vicepresidente. Ahora, hay que ver, digo, si el resto lo tiene en cuenta. Va a haber, hoy va a haber el consejo, se va a empezar a discutir el Consejo de la Magistratura en el Senado de la Nación, donde las posturas más radicalizadas del kirchnerismo en materia de justicia. Lo que pasa que ahí cómo está integrado ¿las comisiones? el Consejo de la Magistratura elige, interviene en la designación y remoción de jueces. El punto es qué representación, qué porcentaje de abogados, representación del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y de los magistrados hay. Cristina Kirchner había hecho una reforma que la Corte le dijo, no, está mal hecha porque tiene demasiada poca representación, no es equilibrada la compensación. Entonces ahora tienen que discutir una nueva ley para cumplir con los dictados de la Corte y ahí va a aparecer un tema delicado para la coalición. Bueno, está muy complicado el ataque que siguen sufriendo Ucrania de parte de los rusos. Hubo un mensaje de Zelensky, el presidente ucraniano, diciendo que a los pilotos rusos, diciéndole, tienen un vacío en lugar de corazón, en lugar del alma, pidiéndoles que dejen de bombardear. Hay temas muy inquietantes. Por un lado, la potencia, las armas que está usando Putin. Un video muestra el lanzamiento de un cohete termobárico. Dice que son bombas de vacíos que son mucho más potentes porque son mucho más devastadoras. Se habla que la devastación de Mariupol, la ciudad portuaria, puede llegar a ser como la de Guernica o Leningrado, o sea, una ciudad totalmente arrasada con la población en una situación muy dramática por falta de víveres, del asedio que vive esa ciudad portuaria al sur de Ucrania. Y mientras tanto, lo que dijo Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, es que no descarta que Rusia esté considerando el uso de armas químicas y biológicas. Y alertó que en ese caso la respuesta de Occidente sería muy severa, porque dice que Putin está difundiendo noticias falsas, diciendo que Estados Unidos produce armas químicas y biológicas en Ucrania y que está agitando esta información falsa para encontrar la excusa para usar él mismo ese tipo de armamentos. Muy bien, 6:14 de la mañana. Esto es In Excess. Elegantly Wasted. Elegant, creo que se llama Elegant, ¿no? Sí, Elegant. Estuvo en Lollapalooza, Elegant. Noche de cierre. Mañana de lluvia. Toda la semana se presenta así inestable. If your spirit is running, why don't we make it in the rain like we used to? We run, we hide.
spirit is fine. Why don't we make it rain like we used to? We run, we hide, we want a good life. Oh, sure, you're right, but this ain't a good life. Bueno, da una fiaca levantarse este martes, te digo. Sí, flaco favor le hace. Sí, sin duda. Pero por lo menos no tenemos las ráfagas de ayer. No, y bueno. tampoco puntualmente está lloviendo ahora. Igual la mañana nos puede deparar, sí, precipitaciones, por lo menos hasta el mediodía, primeras horas de la tarde. Podríamos llegar a tener lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Es una semana que es un dolor de cabeza ser presentador del tiempo. Ah, bueno, ¿por qué? Porque vas a dar más las noticias. No, porque hay una configuración sinóptica donde tenés permanentemente agua precipitable arriba de nuestras cabezas, y cualquier parámetro que se mueva, cualquier variable ya produce una lluvia, y no se puede dar por ahí como una precisión o un horario de lluvia, una intensidad de lluvia, no se le puede decir a la gente, o por lo menos a nuestros oyentes, medianamente cuándo puede llegar a llover. Es una semana donde el presentador del tiempo no se lleva tan bien con los oyentes. Y esto va a llegar, no tiene esta certezas. relación rara va a llegar hasta el sábado. No tenés precisiones, tenés poca. Lo único que tenés para decir es que en cualquier momento puede llegar a llover. Listo, arreglate con eso. Que va a tirar la Bartola, quiso decir. Eso. No voy a tirar la Bartola, lo que digo que dice que hay es una anunciación donde uno dice una mañana inestable y la gente dice, dale flaco, decime cuándo va a llover, Claro. cuánto va a llover, porque para eso el tiempo lo hago yo. Bien. Sí. Pero. Sí, para ok. mirar arriba y decir llueve, está medio gris, puede llegar a llover, estamos cualquiera. Eso decimos nosotros. Claro. Pero bueno, así va a ser hasta el viernes. La temperatura ahora 18 grados 8 décimas, no es en absoluto una mañana fría. Humedad 88%, viento del norte a 15 kilómetros por hora. Hay algo de chiflete, no las ráfagas de ayer, pero hay un poco de viento. Cielo parcialmente nublado, visibilidad 10 kilómetros. Estará amaneciendo a las 6 horas 58 minutos. Y se está configurando un martes muy nuboso, con mucho nubarrón, con probabilidad de lluvias en la primera mitad del día, más bajas hacia la tarde, no hay estimación de precipitaciones hacia la noche. Un día que va a tener una máxima de 23 grados. Será otra jornada otoñal en el estuario, María. Bien, ok. O sea, menos frío que ayer, igualmente inestable, ponele. Claro. Igualmente inestable, con la posibilidad, sin previsión de alguna lluvia fuerte ni lluvia continua, pero aquel que pueda estar en la calle se puede ligar un duchazo, si es parte de la previsión del día de hoy. ¿Hasta el mediodía dijiste? Hasta el mediodía, primeras horas de la tarde, después ya la probabilidad es un poquitito más baja, bastante más baja en lo que es media tarde y atardecer. Muy bien. Y a la noche ya estaríamos exentos de precipitaciones, así que para todo aquel que le toque patear en la calle, otro día difícil para el cadete, y tenemos alerta naranja en algunas porciones del litoral por tormentas fuertes. Muy bien, muchas gracias, Jopo, que tengas buen día. A ustedes, buen martes. Hasta luego. En cada momento, en cada lugar. Una nueva experiencia. Urbana
Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Ahora con la promo bienvenida de Movistar Prepago, también tenés YouTube para usar en tus gigas de regalo. Con tu primera recarga de 150 pesos, tenés 4 gigas para usar como quieras. YouTube, Spotify, Instagram y otras redes sociales. Además, tenés 1.000 pesos de crédito, todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Con Movistar Prepago, siempre tenés algo más. Promoción válida desde el 1 del 3 al 31 del 3 del 22. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. ¿Es la vida real o una fantasía? Experiencia Queen, Greatest Hits Tour. 14 de mayo, Teatro Ópera Orbis. Entradas a la venta por Ticketek. 2 teatros colmados no fueron suficientes. Experiencia Queen, 14 de mayo, Teatro Ópera Orbis. Lubianca, más de 50 años haciendo fiambres con cortes seleccionados de calidad superior. Todos nuestros productos son libres de gluten. Búscanos en fiambreslubianca.com.ar y redes sociales. Fiambres Lubianca, sabor de primera calidad. Urbana Play presenta The Cooks. En Argentina. 18 de mayo, Luna Park. Inside In, Inside Out. Tour 15 aniversario. The Cooks en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Todo lo que necesitas para convertir tu casa en un hogar lo encontrás en Rex. Tenemos un equipo especializado para ayudarte y la mejor atención. Te esperamos en nuestras sucursales o en somosrex.com. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer. Mozzarella Doña Aurora, la receta del sabor. Doña Aurora siempre más sabor. Urbana Play anuncia. Give it up for Dua Lipa. Vuelve Dua Lipa. 13 y 14 de septiembre 2022. Hipódromo de Palermo. Don't show up, don't come out. Dua Lipa. Gira latinoamericana. Future Nostalgia. Urbana Play 104.3. You got me in love again. Radio oficial. Produce DF Entertainment. BBVA presenta al top del humor. Moldavsky vuelve al Teatro Apolo. Ahora, hay que comerse un murciélago. ¿Cómo será que te levantás y decís, estoy pa' un Batman, ¿sabes? Sí. ¿Habrá uno en el taparrollo? ¿Quedó alguno? El método Moldavsky. Este viernes, gran regreso. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Cargamos en acción. Siempre en Kentucky. Invita Simplot. El método Moldavsky en el Teatro Polo. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Sensate por la web, sensate ya. Sensate ya por la web. Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Mira. Entra. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Y
de esta mañana lluviosa, de una semana inestable. Fue jueves feriado, por el Día de la Memoria, en conmemoración del golpe del 24 de marzo del 76. El viernes no es feriado. Hay mucha gente pidiendo el feriado puente. No se puede andar pidiendo feriados así nomás. Estoy de acuerdo. Igual casa justo, sería ideal, pero sí, bueno, jueves. No, pero no. Cuando es el feriado de la memoria no se hace, no entra en Se el... pasa, claro. No se pasa, ni se mueve, ni hay puente para... Ah, no, nunca hay puente. Ok. Conmemoraciones, tipo así, me parece que no se pasan nunca, ¿no? No, hay feriados que no se mueven. Claro, celebraciones sí se hay pasan. ciertas fechas patrias, sobre todo, que no se mueven. Pero no sabía que además no generaban puentes adicionalmente a que no se mueven. No, porque los puentes son... Generan movimiento turístico. Claro, son pensados en el turismo, son pensados para el turismo. Y entonces hay algunos feriados que no quieren que se pegue al turismo ese feriado. Ah, ok, perfecto. Bueno, muy bien, Guido Berkovich. Bueno, ayer fue un día importante en términos de consecuencias del superclásico, pero de la parte fea del superclásico, de la violencia del superclásico, de lo que fue ese mar de gente superando vallas en la avenida Udaondo para meterse a como dé lugar en el Monumental con el desborde del operativo policial. Bueno, hay mucha evidencia de que la barra de River hace lo que se le da la gana, ¿no? Y que está en un proceso de peleas internas que se hacen muy públicas. La evidencia más clara de esto... Dale, David. No, te hacen ir muy temprano, te hacen ir 4 horas antes, 5 horas antes, a los hinchas, a los socios, para que entren a la cancha, para que después... la barra brava entre bengalas. Claro, bueno, ahí está. A último minuto. Bueno, ahí está el tema de las diferencias que hay dentro de la barra de River y las facciones que hay, fundamentalmente con esta bengala marina, que es una bengala que puede tener hasta 400 metros de recorrido y que se vio que desde la Sibori, desde donde está la denominada barra oficial, los borrachos del tablón, lanzaron al otro lado de la cancha de River, a la tribuna Centenario, donde están supuestamente los disidentes de la Barra del Oeste. Bueno, ¿qué terminó pasando? La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos, esto está a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, con un procedimiento con policías, con miembros del Cuerpo de Investigación Judicial del Ministerio Público Fiscal, hizo un allanamiento en River. Estuvieron allí en el Monumental para recabar pruebas, para dar con quienes agredieron a los jugadores de Boca cuando se iban de la cancha, para ver quiénes fueron los que lanzaron esas bengalas marinas y para determinar, acá hay un punto que puede salpicar a la dirigencia de River, y para determinar si esas bengalas marinas ya estaban dentro del Monumental descansando desde la noche previa y no fueron ingresadas en el mismo día del partido. En caso de que se compruebe eso, bueno, vaya si va a tener problemas Jorge Brito y la dirigencia de River. Igualmente esto todavía está a resolución. Recordemos que hubo 23 detenidos en la previa del partido de Boca, que River determinó suspender a los socios que hayan tratado de ingresar en esa horda de público que corría por Udaondo. Lo van a suspender siempre y cuando sean socios que no tenían entradas, que no tenían abono y que se trataban de mandar igualmente. A eso los van a suspender por 6 meses. Y a los que agredieron a los futbolistas de Boca cuando se iban, los van a suspender por 1 año. Ahora bien, estamos en la víspera de, si la justicia determina suspender el Monumental, que quede suspendida la cancha de River, o si esto fue un problema del operativo policial y en tal caso se espera que renuncie algún funcionario alto a nivel seguridad del operativo policial del partido del domingo. Vamos a ver qué se determina. Por lo pronto, allanamiento ayer para recabar pruebas después de lo que fue el superclásico del domingo con todos los incidentes que hubo. Sí, me parece que es obvio que hay demasiada de paciencia, complicidad y apañamiento de la barra por parte de los directivos. No hay manera que nada de lo que vemos ocurrir delante de nuestros ojos ocurra sin que algo tengan para hacer los directivos de River. Bueno, hay un histórico escenario que es que los dirigentes dicen que ser rehenes de la barra porque la barra conoce todo el alrededor del dirigente, conoce la familia, conoce los hijos, conoce y eso es intimidatorio y extorsivo. Y por otro lado, bueno, está lo que es la connivencia dirigencial con la barra.
voluntaria, buscada para que no le hagan problema en los estadios, ¿no? Pero vos Ahí fíjate, está. ahora River suspendería a los socios que quisieron entrar a la fuerza o que pasaron los controles durante 6 meses, pero no sé, la barra son socios, ¿eh? Sí, la barra, Sí, claro. la barra de socias, sí, muchas Bien. veces. Muy bien, 6:31 de la mañana y ayer hubo noche de estrenos en la televisión abierta con el reality El Hotel de los Famosos con Pampita en el 13. Y raro, pues es una productora que compite contra sí misma, la de Boxfish, porque en el otro lado tenía Masterchef en Telefe y El Hotel de los Famosos en Canal 13, ¿no, Roló? Sí, ayer el gran ganador de la televisión argentina fueron los realities que acapararon la atención del público. Digo, a los agoreros que siempre están diciendo la televisión está muerta, ayer la tele tuvo un gran encendido y el Hotel de los Famosos en su primer tramo compitió con algunos minutos finales del Primero de Nosotros. En ese instante, el Primero de Nosotros, la tira protagonizada por Benjamín Vicuña y gran elenco, golpe bajo para la televisión, no hay que verla, ¿no? Si estamos medio bajón, digamos que ¿Es tan no. dura? Pues es la historia de... ¿no? Es muy dura, es la historia de un hombre que recibe una noticia sobre una enfermedad terminal y el grupo de amigos tratando de sostenerlo. Primer capítulo, hay una presentación, pero es un bajón. ¿Qué teníamos enfrente al Primero de Nosotros? La bizarreada de este año, que es el Hotel de los Famosos. Bizarreada, digo, porque hay unas figuras bastante particulares. No sé dónde están los famosos. Está Pampita. Pampita también es la conductora, pero como que desaparece en algún momento. La deja y lo hace trabajar al Chino Leunis, que es el co-conductor, relator de los juegos que van haciendo estos famosos. Sí, en el hotel. Digamos, el Hotel de los Famosos después tuvo un tramo que compitió con Masterchef y ahí se impuso el Hotel de los Famosos, que llegó a lo largo digamos, de toda la transmisión de esa hora que estuvo al aire, rozó casi los 15.5 puntos de rating, ¿sí? Que es un número interesante para este debut en donde Canal 13 tenía apostado, bueno, todo. Masterchef después se impuso cuando el Hotel de los Famosos dejó lugar a la tira que está terminando esta semana, la 1518, pero digamos que la competencia más picante estuvo ahí en ese momento entre el Hotel de los Famosos y Masterchef, que tras la salida de la Peque Pareto por voluntad propia y el inicio de la semana de competencias, cayó frente al Hotel de los Famosos. O sea que hubo un momento, hubo un momento en que compitió Pampita contra Vicuña. Claro que sí. Yo ahí estaba, por favor, ¿quién gana? Y ganó Vicuña. Ganó Vicuña. La tira le ganó al arranque, ¿no? El hotel, pero después el hotel le ganó a Masterchef. Muy Gran Hermano. Yo vi un ratito, unos minutos para ver de qué se trataba. No es un hotel muy lujoso. O sea, quiero decir, los meten a todos en un mismo cuarto. Obviamente está hecho para generar conflictos, está hecho a propósito. Lo que pasa es que también tiene el plus que uno tiene que ver, por ejemplo, al Pato Galván dormir en cucheta. Y es lindo de ver. ¿Te pareció? Sí. Claro, es llamativo. Sí. No, hay algo interesante, digo, en esta época de redes sociales, que los famosos obviamente no van a tener sus celulares para hacer nada. Y uno de los invitados, Imanol, entra y ve el hotel y dice, ay, qué lástima que no lo puedo subir a Instagram esto, ¿no? Así que eso es lo peor que está pasando. Sí, porque está grabado con anticipación, entonces no pueden usar las redes sociales porque harían un gran spoiler. Además, era condición para los que están adentro, no usar las redes sociales. Parece que sacarle el teléfono era la condición más difícil de la negociación de los contratos. Así dicen. Sí, como le dije, mira, podés llegar a pasarte, no sé, hasta 60 días, no sé cuánto durará el Igual encierro. quiero decir 4 meses. ¿4 meses? 4 meses. Lo que hay en competencia son 10 millones. 10 millones de pesos. 10 millones, te duermo 4 meses en cucharita Rodrigo Noya, que no me importa nada. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Mientras tanto, el gobierno, por un lado, discute precios con supermercadistas y las empresas productoras de alimentos procesados, y del otro lado discute también paritarias, ¿no? Con algunos de esos mismos empresarios. ¿Qué aumentos de salarios van a darse por sector este año? Bueno, vos hasta ahora tenías de las paritarias más importantes, la primera que había cerrado es la Unión Obrera Metalúrgica, que había cerrado un 45% con una... María, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Antonio. Con una revisión en agosto-septiembre. Pero ahora empezó
las conversaciones de la paritaria más grande que tiene el país, que es la de comercio, y con una particularidad, quiere cierres trimestrales. Trimestrales. Trimestrales, sí. El titular Cavalieri, el titular del sindicato, dijo, bueno, ¿saben qué? Vamos a negociar por trimestre, no vamos a negociar todo el año, teniendo en cuenta que la paritaria de comercio es abril-marzo, se cierra en abril de este año, dura hasta marzo del año que viene. Dijo, vamos a hacer cierres trimestrales y vamos a pedir un 20% por trimestre. Así que vos tendrías un incremento mayor a... Eso ya es el 60, más si es 20 sobre el 20 anterior es más todavía. Claro, por eso, año, te da ¿no? por arriba del 60, te da más o menos 64, 65% porque va sumando, ¿no? Obviamente. Bueno, esa es esa paritaria que por ahí no hace tanto ruido desde el punto de vista mediático, es la que tiene la mayor cantidad de personas, son 1,5 millones, 1.200.000 trabajadores. Es la más grande del país. Una vez que se cierra esa, después todos empiezan a mirar, porque los sindicalistas también juegan a ver quién tiene el mejor auto, ¿no? Sí. Y a ver quién saca la mejor paritaria. la mejor paritaria. Sí, ahí está muy condicionado también, va de los sectores a los que le va mejor o peor según el momento económico. Pero sí, está bien, ¿no? Pero es una referencia muy importante la de comercio por el volumen que tiene. Obviamente. Y hablando de comercio, la pelea entre Barrio Nuevo y su cuñado Dante Camaño, su ex cuñado, en realidad hermano de Graciela Camaño, la diputada nacional. Primero hubo un divorcio entre Graciela Camaño y Luis Barrio Nuevo, después de décadas de formar una familia juntos. Y después se rompió el acuerdo político con Camaño Dante, que siempre fue encargado de la seccional capital de los gastronómicos. Claro, acá estamos hablando del gremio de los gastronómicos. Luis Barrio Nuevo tenía un delfín para tratar de arrebatarle la seccional capital a Dante Camaño. Perdió las elecciones y la judicializó. Y como la judicializó, la justicia acaba de definir que Dante Camaño ganó las elecciones. ¿De qué estábamos hablando? Más allá de la disputa familiar, estamos hablando de que la seccional capital de gastronómicos tiene depósitos por unos 40 millones de dólares. ¿Te acordás que claro, Camaño nos lo contó acá cuando hablamos con él? Dice, no, acá se quieren hacer de la caja, tenemos 40 millones de dólares, Claro. tienen un proyecto inmobiliario para comprar y desarrollar. 5 restaurantes y 5 subsuelos para estacionamiento. Ahí va, Claro, ahí ese va. es una Camaño. pileta preciosa, 1.500 metros. O te va a las Carolinas, que va a ver un montón de coches valiosos. Bien, eso es lo que estaba contando exactamente Dante Camaño acá, que era este proyecto inmobiliario que tiene en Constitución el gremio de los gastronómicos y con la plata que tiene dice que lo va a estar desarrollando. Bueno, ahora que se quedó a cargo del gremio, de la seccional capital del gremio gastronómico. ¿no? Pero era rara la charla, ¿no? Era rara un sindicalista diciendo, bueno, yo tengo en el banco 40 millones de dólares. Sí, Bueno. y se quieren, y Barrio Nuevo en realidad lo que quiere es la plata. 6:39 de la mañana. Un dato cortito sí. de los sindicatos, la fraternidad se va al paro el martes que viene, es el gremio que tiene a los maquinistas ferroviarios, se va al paro el martes que viene. Tiene que ver con paritarias, pero también tiene que ver con una discusión con el cierre de un ramal. Si se van al paro, no se mueve cargas y no se mueve pasajeros. El martes de la semana que viene. Bien. Muy bien, mañana de lluvia inestable en la ciudad de Buenos Aires. No tan fría. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do, then we were new. You came along and made my life a song. One lucky day you came along. Just in time, while I was searching for a ride, you came along, then we were new. We can do what we want, we can live as we choose. You see, there's no guarantee, we got nothing to lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see, don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do, then we were new. We can do what we want, we can live as we choose. You see, there's no guarantee, we've got nothing to lose.
what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. When we were new. Esto es New de Paul McCartney, sonando en De Acá en Más, en esta mañana en la que empieza a salir un poquito, a clarear el cielo. Pero calzada mojada e inestabilidad hasta el mediodía, nos dijo Jopo. Bueno, muy bien, nos vamos a ir a Berlín, Alemania, una de las caras del drama de lo que se está viviendo en Ucrania, más allá de la destrucción, y poníamos el énfasis esta mañana sobre lo que se empieza a conocer sobre el drama de Mariupol, la ciudad tremendamente atacada en el sur, que es una ciudad portuaria, que con lo que está buscando Vladimir Putin es unir, digamos, el territorio que ya controla el este de Ucrania con una parte del sur, y por eso un ensañamiento brutal con esta ciudad. Muchos dicen que quedó como Guernica o como Leningrado, alguna de las ciudades de mayor devastación en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el drama decía también de la migración, de la enorme cantidad de mujeres y niños, sobre todo, que salen de Ucrania, deseando que sea un movimiento temporario, pero que así todo tienen que vivir sus vidas. Mientras tanto, 3,5 millones de personas, según Naciones Unidas, y más de la mitad serían chicos. Andrea Merapfel es argentina, vive hace 25 años en Berlín, Alemania, y está alojando a 3 mamás y 4 nenas. Andrea, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, un gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, contanos, Andrea, ¿de dónde vino tu impulso de recibir gente en tu casa? Y tanta gente, porque me imagino que 7 personas más es todo un cambio dentro de tu hogar. Sí, bueno, nosotros somos ya una familia grande, yo tengo 5 hijos, pero 7 personas más es un cambio. Mira, esto surgió justamente a partir de la iniciativa de uno de mis hijos que preguntó si podíamos alejar parientes de una compañera de él de la universidad, que es de Ucrania. Esta familia finalmente encontró alojamiento en otra ciudad de Alemania, pero decidimos, a pesar de eso, ofrecer el espacio para otras personas que lo necesitaran. Y así fue que, bueno, fui a inscribirme a un lugar para dejar mis datos, y me encontré con una realidad en la estación central de colectivos muy, muy terrible, cientos de mujeres y niños durmiendo en carpas muy grandes, y bueno, decidí en el momento volver a casa con 2 mamás y 2 nenas, que fueron las primeras mujeres ucranianas que llegaron a casa, y a los 2 días llegó una amiga de ellas con 2 mellicitas, así que en este momento son, como vos decís, 3 mamás y 4 nenas que están viviendo en nuestra casa. Vos fuiste a la estación central en Berlín, están con las carpas los refugiados esperando ver dónde se pueden alojar transitoriamente. Sí, esto fue hace 10 días más o menos. Sé que en este momento está un poco más organizado el tema de la llegada de los miles de ucranianos que llegan todos los días. Yo fui específicamente a la estación central de buses porque teóricamente ahí había una oficina solamente para anotarse. Pedían no ir a la estación central de trenes porque ahí había mucho desorden, pero bueno, esta situación también complicada se había dado ahí también en la estación central de buses. Mucha gente, miles de personas que llegan todos los días. ¿Y cómo haces, Andrea, para elegir a quién alojas en tu casa? ¿Llegás a una situación así donde ves muchísima gente desesperada? ¿Vas con el deseo de ayudar? ¿Qué se hace? ¿O las propias autoridades te indicaron quién estaba en una lista o lo que fuera?
fueron ellos los que me preguntaron y fueron ellos los que tenían a estas mujeres registradas. Nosotros en realidad ofrecíamos el lugar para 3 personas porque, bueno, es el espacio que tenemos. Pero me preguntaron si podía traer a 4, o sea, dos adultas y 2 niñas. Yo dije que sí. Las nenas son chiquitas, yo dije de alguna manera se van a acomodar. Finalmente ahora son 7. Estamos viendo si podemos hacer espacio en otra parte de nuestra casa, pero ellas están contentas y seguras de estar acá con nosotros. No soy yo la que elegí quién venía, sino que ellas también se anotan en una lista y son las autoridades las que dicen quién tiene que ir a dónde, claro. Y Andrea, ¿el Estado te ayuda de alguna manera? Digo, pues 7 personas más también me imagino que es nada, alimento, etcétera. ¿El Estado te da alguna ayuda o lo hacen ustedes voluntariamente? Por ahora lo estamos haciendo nosotros. Yo estoy ayudándolas a ellas esta semana intensivamente a registrarse en varias oficinas públicas. Una de ellas tiene que ver con la ayuda social y el Estado alemán va a ayudar a los refugiados ucranianos con dinero que van a recibir por mes, con seguro social. Bueno, ayer estuvimos organizando todo el tema de las escuelas. Son muchas cosas bastante burocráticas, pero el Estado alemán está con toda la intención de ayudar a toda esta gente. ¿Y se piensan ellos, digamos, piensan inscribir los chicos en las escuelas, piensan en algo no transitorio? No es que están esperando a ver qué pasa en Ucrania y tomándolo como algo transitorio, están pensando en asentarse mientras tanto. El deseo de ellas es volver. Ellas tienen a sus maridos allá, ellas tienen a sus familias allá, sus casas, sus vidas, pero la situación es muy incierta y mientras tanto no quieren quedarse sentadas todo el día esperando. Es muy importante para ellas también que las nenas se vayan integrando, que vayan aprendiendo el idioma. Yo he organizado estos días a través de gente que también ofrece ayuda, gente que está viniendo a casa a enseñarles el alemán todos los días. Y bueno, la semana que viene concretamente las nenas van a empezar ya la escuela. Esto es importante. Es una situación muy incierta, pero mientras estén aquí, el deseo de ellas es integrarse, inclusive ellas, una vez que las nenas estén en la escuela, quieren trabajar. ¿Y los maridos están combatiendo en Ucrania? Los maridos no están combatiendo directamente, están en las ciudades cuidando a sus padres, a sus familiares más grandes, pero ninguno de los maridos de ellas, hasta donde yo sé, está combatiendo directamente, pero no pueden salir de Ucrania. Claro, por la ley marcial, claro, no pueden salir los hombres de entre 18 y 60 años. Y hablan, ¿vos te comunicás con ellas en inglés? ¿Cómo hacen ustedes? Ellas no hablan inglés, la comunicación es bastante difícil, nos comunicamos a través del traductor del teléfono, que muchas veces no traduce lo que uno quiere decir, pero bueno, nos entendemos. Y con el correr de los días ellas cada vez entienden más alemán y yo también estoy empezando a aprender un poco de ruso y mucha de la comunicación pasa por lo no verbal, por miradas, por gestos, de alguna manera nos entendemos. Las que mejor se están adaptando en ese sentido son las nenas. Yo tengo una nena de 10 años que está todos los días en contacto con las nenitas ucranianas y ellas se entienden maravillosamente, juegan y bueno, es maravilloso. Mira, tenés una hija de la misma edad y te dice que... Sí. ¿Y cómo están contentos de alojar 7 personas? ¿Tus hijos? Sí, la verdad que tengo, toda mi familia, todos mis hijos están apoyando, me están apoyando en esto y están todos muy contentos de poder hacerlo. Ajá. ¿A qué te dedicás vos, Andrea? Yo trabajo en la biblioteca de una escuela, soy musicoterapeuta en realidad, pero trabajo momentáneamente en la biblioteca de una escuela y estoy mucho en casa, porque somos una familia grande, ocupándome de los niños y de la casa. Trabajando en tu casa. Sí. Bien, entonces, y sé que Natalia Oreiro por ahí le sirvió de lazo también a las chicas con las chicas ucranianas.
Sí, ese fue un momento, nada, de risas. Una de ellas empezó a cantar. Yo al principio no entendía de qué se trataba, después entendí que era en español. Y nada, y me decían Natalia Oreiro, me empezaron a contar que ellas eran súper fanáticas de Natalia Oreiro, que habían visto todas sus novelas, y bueno, fue un momento muy, muy emotivo, muy, muy lindo. Bien, entonces estás, Andrea, hasta nuevo aviso, o tenés un plazo, digamos, alojando a 3 mamás, 4 nenas de 11, 8 y mellizas de 7 años en tu casa junto a tus 5 hijos. No sé, son una legión, no quiero saber lo que es sentarse a comer a la noche. Sí, bueno, mis hijos más grandes, algunos de ellos están ya viviendo en otras ciudades, inclusive en otros países, pero somos igual muchos. Sí, no tenemos un plazo. Tenemos la suerte justamente por eso de que algunos de mis hijos ya no están viviendo en casa, de poder ofrecer este espacio, y ellas se pueden quedar acá el tiempo que necesiten, y eso les da como mucha tranquilidad. No es la situación de toda la gente que está brindando espacio en sus casas. Tengo que aclarar que en general la gente está siendo muy, muy solidaria. Hay gente que ofrece el living, el sillón del living, pero bueno, sí, no todos... y normalmente Alemania no es tan de brazos abiertos a los inmigrantes, ¿no? Esto es una situación bien distinta por ahí a lo que pasó con la crisis en Siria y otras situaciones de migrantes que no encuentran por ahí la acogida que por suerte están teniendo ahora sí los ucranianos, ¿no? Sí, eso es verdad. Yo justamente participé en muchos proyectos de integración de jóvenes y adolescentes sirios y afganos, y no fue la misma respuesta de la gente en general que ahora. Pero, digamos, la cantidad de gente que está llegando día a día y el hecho de que sean madres con nenes chiquitos es muy fuerte. La verdad que es muy Claro, es muy una fuerte. migración, claro, fundamentalmente de mujeres y chicos. Eso cambia mucho también, seguramente, Sí. ¿no? Sí. Claro. Bien, Andrea Merapsfeld es argentina, vive hace 25 años en Berlín, ahora en su casa, ha tomado a 3 mamás y 4 nenas ucranianas en la situación que nos describía. Bueno, gracias, Andrea, te mando un beso, gracias por este ratito. No, por favor, gracias a vos. Un Hasta gusto. luego. Por ahí una historia así, ¿no? Como humana te da un poco la dimensión del drama, y ni siquiera estás hablando directamente con la persona protagonista de ese drama, sino con alguien que decidió abrir las puertas de su casa para alojar a 7 personas. Es un montón. Imagínate empezar a convivir en la intimidad de tu casa con 7 personas, que son 7 desconocidos, chicos chiquitos. Que te cuesta comunicarte porque el idioma es una barrera, por más que haya buena voluntad, es una barrera. A la hora de comer, a la hora de bañarse. Todo, pero bueno, es lindo que en este caso en particular, ¿no? Y insisto, no siempre pasa esta migración tan multitudinaria. Recordemos, son 3,5 millones de personas. Claro, son mayormente mujeres y chicos, porque los varones no pueden salir. Entonces, quizás eso facilite que la recepción de esos migrantes sea de otras características. Pero bueno, ojalá sirva para sensibilizar también a Europa en la situación de los migrantes de otros países también, ¿no? 6:54 de la mañana. Diego Fernández, ¿cómo estamos? María, muchas gracias, buen día para todos. Hay corte en la zona de Plaza de Mayo. Choferes de micros de empresa de turismo se movilizaron hace momentos desde San Juan y 9 de julio hacia Diagonal Sur y la calle Bolívar. En uno de los vértices de la Plaza de Mayo, la policía ha colocado un vallado a lo largo de la plaza, a la altura de Defensa y de Reconquista, para evitar que los micros avancen sobre la Plaza de Mayo. Los choferes están reclamando una prórroga en la renovación de las unidades. Es un viejo reclamo que llevan adelante las empresas de turismo de micros que, repito, cortan ahora Diagonal Sur y Bolívar en las inmediaciones de Plaza de Mayo tras marchar desde 9 de julio y San Juan en el barrio de Constitución. Los ingresos a la capital federal con marcha intensa, algo de demora en el acceso oeste en el kilómetro 27. Luego de un choque, los trenes, subtes y premetro operan con normalidad. Hablando de los trenes, María, vamos a recordar que hay anuncio de paro para el próximo 29 de marzo por parte de la Fraternidad en rechazo a la medida judicial de suspender el ramal Constitución Bahía Blanca de la línea Roca tras el descarrilamiento. Bien, bueno, gracias. Y la angustia de la gente que ayer se quedó encerrada en el subte de la Ciudad de Buenos Aires durante 1 hora prácticamente entre las estaciones Echeverría y Los Incas. Dicen que fue bastante dramática la situación y angustiante, y se quejaron los pasajeros de falta de asistencia.
Sí, hay protocolos, lo que la empresa dice que hay protocolos en estos casos, pero bueno, debido a la falta de suministro de energía eléctrica, estuvieron encerrados casi una hora. Imagínate la gente que sufre de claustrofobia, sí, se hubo desmayos y mucha angustia ahí bajo tierra. Bueno, gracias, Diego, que tengas buen día. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Faltan ahora 4 minutos para las 7 de la mañana. Quiero hacer una aclaración porque me quedé pensando desde que los dije, hablaba de la destrucción en Mariupol, la ciudad del sur del puerto, y decía que se comparaba con lo que se vio por ahí en ciudades destrozadas como Guernica y como en su momento Leningrado. Leningrado fue durante la Segunda Guerra Mundial, es hoy San Petersburgo, ¿no? Una ciudad de hoy Rusia que fue atacada por la Alemania nazi. Pero en el caso de Guernica fue un ataque a la ciudad de Guernica, inmortalizado en el famoso cuadro de Picasso, pero de la Guerra Civil Española. Sí, no fueron ambas de la Segunda Guerra Mundial. Fue la previa a la Segunda Guerra Mundial, fue aviones nazis, fue un día de mercado, eligieron ese día para probar bombas bajo la autorización de Franco. Ahí va, sí, autorizado por la dictadura de Francisco Franco en España. Muy bien, 3 minutos ahora para las 7 de la mañana. Suena la radio. Suena Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Ahora con la promo bienvenida de Movistar Prepago, también tenés YouTube para usar en tus gigas de regalo. Con tu primera recarga de 150 pesos, tenés 4 gigas para usar como quieras. YouTube, Spotify, Instagram y otras redes sociales. Además, tenés 1.000 pesos de crédito, todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Con Movistar Prepago, siempre tenés algo más. Promoción válida desde el 1 del 3 al 31 del 3 del 22. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Día de agenda intensa. Gimnasio a la mañana, reuniones con proveedores, after con los de la oficina. Y encima, quedaste en ayudar a una amiga con la mudanza. Hola, Romy. 1000 gracias por ofrecerte. No sé si te dije, se me rompió el ascensor, así que me resalvas. Te espero a las 8. ¡Mua! Que momentos como este no te hagan transpirar. Mejor prueba el nuevo Rexona Clinical en aerosol, que te ofrece la máxima eficacia antitranspirante, incluso en situaciones de movimiento extremo. Rexona no, nunca, jamás, ni en tu día de mudanza te abandona. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos. Jorge Drexler arranca su gira mundial en Buenos Aires. Nuevas canciones, nueva banda y la emoción de siempre. 4 noches imperdibles en el Teatro Gran Rex. 6, 7 y 8 de mayo, funciones agotadas. Nueva función, viernes 13 de mayo. Entradas por sistema Ticketek. Vuelven la música y la poesía de Drexler. En mayo, en el Gran Rex. Amar es cosa de valiente. Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas. Felicitaciones, has logrado tu mejor marca. Detecto que quieres parar. ¿Por qué no sigues 1 kilómetro más? Así se hace. Aunque sea una app, me vas a hacer emocionar. Si vos no parás, Rexona tampoco. Nuevo Rexona 72 horas. Protección superior para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. ¿Vas a viajar? Necesitas Pax. Ingresá a paxassistance.com y encontrá la asistencia al viajero más completa y accesible. Viaja en paz, viaja con Pax. Mozzarella Doña Aurora, la receta del sabor. Doña Aurora, siempre más sabor. Urbana Play anuncia Harry Styles en Argentina. 3 y 4 de diciembre, Estadio River Plate. Gira Love on Tour 2022. Harry Styles, un sonido Urbana Play. Evento sold out. Produce DF Entertainment. Color Shop. Renova tu casa. Color Shop. Colorea tu vida. Color Shop. Te estamos esperando. Color Shop. En toda la Argentina. Color Shop.
La crema curativa Dr. Selvi cuida tu piel desde hace más de 60 años. Es recomendada por médicos y farmacéuticos para curar paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Absorbe rápidamente y no mancha tu ropa. Dr. Selvi, el secreto mejor guardado del Uruguay. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. 7 de la mañana en punto de esta mañana inestable, con un cielo gris, lluvias intermitentes que se prolongarán hasta el mediodía, pero va a quedar así toda la semana. Es lo que hay, dijo Jopo. No tiene ni mucha precisión ni mucha pronóstico de que veremos el sol pronto. La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana. En De Acá en Más. Bien, mientras recrudece la interna de gobierno entre Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, esta vez con la publicación de un documento de artistas intelectuales muy afines a Cristina Kirchner, que lo que dicen es la unidad, porque si no, la unidad para estas políticas que están llevando adelante no tiene ningún sentido. Le dice prácticamente que hizo el ridículo a Alberto Fernández cuando dijo un anuncio que no es anuncio, dice es el drama total del vacío, desprecia mucho, le dice, bueno, basta de moderación. Acá finalmente los únicos que obtuvieron una ventaja fueron los empresarios, los trabajadores perdieron poder adquisitivo y por eso fue que nosotros perdimos las elecciones. Si quieren unidad hay que retomar las políticas públicas con las que nosotros prometimos volver. O sea, el valor que supuestamente mostraba Alberto Fernández para ganar las elecciones presidenciales, que era el diálogo, la moderación, ya no es un valor ahora. No, y Alberto Fernández cree que perdió las elecciones porque se alejó de eso, fue su momento más cercano a Cristina Kirchner, y Cristina Kirchner le dice, no, perdiste las elecciones porque te alejaste de los postulados de nuestro electorado, porque estás haciendo un ajuste, que es lo que dice esta carta, ajuste, dice que es recesivo, que tiene el monitoreo del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Nosotros dijimos que íbamos a volver para ser mejores, hasta ahora no lo logramos. Bueno, mientras tanto, justamente, desde esta propia carta que firman, qué sé yo, Daddy Brieva, Alberto Kornblit, Adrián Paenza, etcétera, lo que le dicen es que nada de esto está funcionando, que la moderación no sirve. Y Alberto Fernández, mientras tanto, en la mesa de la negociación con los empresarios por el tema de la inflación, bueno, levantaron un poquito la voz, hay que ver si esto conduce a algún lado. Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Social, decía. Se definió entonces conformar un fideicomiso, un fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente incorporar recursos a un fondo fiduciario que va a tener como objetivo central subsidiar el precio de la harina en el mercado interno para poder conservar los precios que ven el mes de febrero. Y de esta manera que las industrias que se abastecen de harina de trigo puedan seguir teniendo los precios que tenían en febrero para poder seguir ofreciendo en la góndola, en el comercio del barrio, el pan, los fideos, la harina al mismo precio, a precios similares a los que había en el mes de febrero. Bueno, después hubo momentos de tensión, según relató el propio Matías Culfas, en la reunión que compartió junto con Feletti, el secretario de Comercio Interior, y los empresarios, a los que le dijeron que habían tenido subas totalmente injustificadas en el mes de marzo, sobre todo por el volumen de la suba de hasta un 20%, y obligándolos a retrotraer los incrementos. La reunión tuvo algunos momentos, diríamos, de tensión, porque en algunos casos había una suerte de negación de los aumentos o sectores que no se terminaban de hacer cargo de esos incrementos. De alguna manera había como una carga de responsabilidad hacia otros eslabones de la cadena, hacia los mayoristas o hacia los minoristas. En definitiva, luego de un intercambio bastante intenso, convinimos en darnos 24 horas. En 24 horas se va a clarificar de esos incrementos, cuáles son justamente responsabilidad de la industria alimenticia, cuáles son responsabilidades de intermediarios, de cadenas mayoristas y cuáles de los minoristas, y obviamente todos esos aumentos que han sido adoptados de manera injustificada tienen que ser retrotraídos hacia los esquemas vinculados a fechas como 8 o 10 de marzo, que tienen que ver con el esquema de precios cuidados que negocia e implementa la Secretaría de Comercio Interior.
Bien, entonces dice, hubo momentos de tensión, dice el propio Culfas, tienen 24 horas para justificar o retrotraer los incrementos si no se aplica la ley de abastecimiento que contempla, entre otras cosas, multas. Hay un problema también que es que hay mucho faltante de precios cuidados en supermercados. Fíjense lo que decía Yolanda Durán, la titular de una de las cámaras de los supermercados chinos. Necesitamos ya tener los precios, ¿no? Dentro de 15 días y volver para atrás. Ojalá que se pueda retrotraer los precios, pero es muy difícil porque ya se recibió con aumento, se colocó en la góndola. ¿Cómo hacer? Cuando empezó la guerra y vieron que los precios se dispararon, precios internacionales, acá inmediatamente muchos no nos vendían, no querían entregar, otros ya directamente nos venían con un 12-13% de aumento. La verdad que no se entiende bien el mercado. Bien, recuerden que febrero y el conflicto en Ucrania, en realidad el ataque de Rusia a Ucrania arranca el 24 de febrero. Recién febrero tuvo un aumento de alimentos de 7,5, alimentos y bebidas, y pegaron 4 días la guerra nomás dentro de ese número. Mientras tanto, uno de los apoyos más firmes que tiene Alberto Fernández es la CGT, ¿no? Me parece que incluso la CGT unificada con Moyano incluido, más que los gobernadores, ¿no? Alberto Fernández al principio de su gobierno compensaba un poco el peso del frente, en el frente de todos, del kirchnerismo con gobernadores y la CGT. Rápidamente los gobernadores peronistas quedaron un poco mucho más alejados del gobierno. Ahora con Mansur como jefe de gabinete, que era el gobernador de Tucumán, hay un intento de volver a ese vínculo con los gobernadores, pero la CGT ha sido bastante sólida a lo largo de este tiempo, incluso Pablo Moyano, el secretario adjunto de Camioneros. A nadie le gusta acordar con el Fondo Monetario Internacional porque sabemos que estos son chupasangre en todo lugar del mundo. Pero creo que era la única solución, por más que negociado o acordado en el fondo, uno que siempre ha estado en la calle peleando contra esas medidas, creo que era necesario. Creo que no haberlo aprobado hubiera sido entrar en default y hubiera sido un descalabro total de la economía. La tranquilidad que nos transmitió Guzmán. Bien, avalando entonces, Moyano, que la idea de que el default era peor, ¿no? Que es un poco lo que decían desde el albertismo. A esta altura hay que empezar a nombrar al albertismo. Mañana va la CGT a una reunión con el presidente Alberto Fernández. Hoy no. Donde va a participar también la Unión Industrial Argentina. Es cierto que esto que vos decías que es el apoyo más firme que tiene hasta ahora. Avalaron todas las medidas del gobierno y no solo eso, sino que cuando se dio la renuncia de los sectores vinculados a la cámpora, la CGT salió primero a apuntar a la cámpora. Sí, diciendo que eran desestabilizadores, ¿no? Mientras tanto, Mauricio Macri, ayer en La Nación Más, jactándose de que ahora el peronismo o el Frente de Todos tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional. Ya solo hecho de que ellos hayan tenido que pedir ayuda al fondo para empezar a ordenarse es un colapso cultural del populismo. Es una derrota cultural inédita en nuestra historia. Ellos tuvieron que reconocer que ya no se puede seguir con la fantasía que se puede gastar lo que no se tiene, emitir infinito y siempre echarle la culpa a un enemigo que no existe. Bueno, parte de ir al fondo porque Macri dejó una deuda impagable de 45.000 millones de dólares. Era imposible no ir al fondo. La verdad que... No, tratan de imponer desde hace mucho tiempo esta cosa de la derrota cultural. No es la primera vez que los gobiernos a los que Macri llamaría populista va al Fondo Monetario Internacional, con lo cual... no me parece que sea una novedad. Este gobierno va al fondo básicamente porque tiene que enfrentar vencimientos por 20.000 millones de dólares este año y 20.000 millones de dólares el año que viene que no tiene para pagar. Totalmente. Uno de los reproches que le hacen los intelectuales a la carta de los intelectuales albertistas, porque es una respuesta a una carta que habían sacado antes Alejandro Grimson con Ricardo Foster, de algunos intelectuales que son parte del gobierno y que son más albertistas, haciendo un llamado a la unidad. Le dicen, ¿cómo puede ser que saquen ustedes un documento y ni una sola vez mencionen a Macri? Indignados también con el discurso. Es muy difícil que esto se arregle, la verdad, dada
el grado de diferencias que empiezan a exhibir Alberto Fernández y la Cámpora y Cristina Kirchner fundamentalmente, es muy difícil imaginar que sigan juntos. Yo no sé cómo se va a expresar la ruptura, pero es bastante claro que están en un momento en el que no están de acuerdo en absolutamente nada. No. Mientras tanto, Carla Bisotti, hablando acerca del aumento de los virus de gripe que hay en este momento, que genera también mucha demanda sobre los testeos de coronavirus por la confusión, y dice que Bisotti que puede ser útil preservar el uso del barbijo en este contexto. Tenemos un aumento inusitado, que es muy importante en número y adelantado, de los virus respiratorios, como en este caso es la influenza. Y en este momento el impacto más importante es en pediatría, ya que hace 2 años que no circula el virus de la gripe, y al no haber tenido contacto con el virus, los niños y las niñas son una población muy susceptible. Entonces, la preocupación de todas las carteras sanitarias. Además, Carla Bisotti lo que planteaba en este audio es la necesidad de sostener el barbijo, por supuesto marcando un contrapunto con la ciudad de Buenos Aires, porque en la ciudad no hay más uso de barbijo en las escuelas, ni primaria, no es obligatorio. El que quiere ir con barbijo puede ir con barbijo, pero ya no es obligatorio el uso de barbijo, ni en primarias ni secundarias, y Carla Bisotti dice, no, mantengámoslo. En la línea con lo que nos dijo Kreplak, el ministro de Salud de la provincia, cuando lo entrevistamos, dijo, esperemos a marzo, porque marzo es un momento de mucha gripe, se adelantó la gripe, todavía no está la vacuna contra esa gripe, la vacunación suele empezar en abril, al haberse adelantado llegó antes de que haya vacunas, sobre todo para la población de riesgo, entonces esperemos y en todo caso revisamos eso en abril. Bueno, no, Horacio Rodríguez Larreta se adelantó y levantó el uso de barbijo antes, ¿no? En espacios públicos también se levantó en La Plata y en la provincia de Mendoza y en Tierra del Fuego también, ¿eh? Muy bien, recuerden que hay una protesta de micros de larga distancia que está trabando ahí la 9 de julio en el centro. Vamos a pasar ahora por Ucrania y un llamado de el presidente Zelensky, nuevamente usando las redes sociales, diciendo Zelensky que no hay ninguna posibilidad de que Ucrania capitule, que en todo caso van a tener que derrotar a Ucrania, pero que no hay manera, que él sí está dispuesto a hablar con Vladimir Putin, pero que no espere la rendición de Ucrania. Ucrania no puede aceptar de ninguna manera el ultimátum de Rusia. Tendrá que destruirnos a todos. Recién entonces se respetarán los ultimátums. El grado de guerra es tal que ya empezó, por ejemplo, el intercambio de prisioneros supervisado por la Cruz Roja. En las ciudades del este, donde ya controla el territorio ucraniano, las tropas rusas, por ejemplo, o también los ucranianos tenían captura de rusos. Primero hubo un intercambio de un intendente de una de las ciudades que tomaron por tropas rusas, y ahora de un intendente ucraniano. Y ahora empezó la Cruz Roja a trabajar en el intercambio de más prisioneros de guerra. La ciudad, insisto, Mariupol parece que está en una situación de devastación y muy dramática para la supervivencia de los propios pobladores, mientras que en Kiev, me lo traía Lila Bender, que es impresionante, vieron que hubo un bombardeo a un centro comercial que según los ucranianos causó 8 muertes. Es decir, ¿por qué atacan una locación civil de esas características? Bueno, parece que un TikToker ucraniano se había filmado a sí mismo dentro de ese centro comercial y se veían tanques ucranianos entrando al estacionamiento del shopping. Entonces están desesperadamente planteándole a la población civil que no utilicen de ninguna manera redes sociales que le puedan dar a los rusos que supervisan y monitorean permanentemente las redes sociales indicaciones acerca de movimientos de tropas dentro de Ucrania. Ahora tiene un juicio por delante, tiene una situación bastante complicada este TikToker. Muy bien, 7:14 de la mañana. R.E.M. Shiny Happy People. La máxima para hoy, ¿qué dijo Copo? Dijo que es como de 23 o 24 grados. En cualquier momento encuentro el papel. Sí, 23.